con el programa y ahora me toca presentar a Gustavo Paredes. Él es un especialista en el tema del arbitraje, árbitro también. No puedo leer todo tu currículum porque es un poco largo, pero es una persona que conoce mucho del tema y yo les anunciaba que, claro, que así como ocurrió con las famosas adendas que modificaban y modificaban y modificaban contratos, de alguna manera también se pervirtió, ¿cabe la palabra? Se pervirtió el uso de los arbitrajes. Un arbitraje, entiendo, es una solución que pactan dos partes para no ir al Poder Judicial. ¿Cómo funciona, Gustavo? Bienvenido. Gracias. Bueno, el arbitraje es justicia privada. Es un método de solución de controversias privado en que las partes deciden sustraerse de la jurisdicción ordinaria para solucionar sus problemas en el ámbito privado. Y a través de un convenio arbitral pactan el someterse a un arbitraje de derecho o ad hoc, dependiendo del tipo que pacten. ¿Por qué en el caso Odebrecht, por poner un ejemplo, porque seguramente hay muchos en la historia del país, pero por poner un ejemplo actual, concreto, ¿por qué en el caso Odebrecht esto produce o creemos que hay una perversión de este sistema, que no se está usando adecuadamente y que ha servido más bien a los intereses de Odebrecht? Buena pregunta. En realidad el tema pues de la corrupción se ha valido del sistema para de alguna u otra manera lograr su propósito. De hecho, la corrupción desnaturaliza cualquier tipo de análisis, ¿no? Para los efectos de la corrupción no interesa si tienes o no la razón. El propósito es ganar o perder, dependiendo del lado que uno esté, ¿no? Pero lo interesante de todo esto es que el arbitraje es un método sin duda y actualmente eficiente en comparación con el Poder Judicial. Lo que pasa es que la corrupción se vale del sistema para, como repito, lograr su propósito. Ahora, y quizás un tema de análisis importante es por qué el Estado tiene estos resultados en temas arbitrales, ¿no? Y claro, por supuesto, a todos los ciudadanos nos interesa saber qué es lo que está pasando y por qué el Estado pierde sus arbitrajes, cuánto pierde y por qué los pierde. En el caso de Odebrecht, para ponerlo en claro y para que ustedes entiendan el porqué de la importancia y de la invitación a Gustavo, es, claro, Odebrecht y el Estado iban a un arbitraje y en la mayoría de los casos, entiendo, de todos los procesos que se han seguido de esta manera, Odebrecht ha salido ganando, en la gran mayoría. Sí, por supuesto. Tú has traído unos cuadros que nos gustaría mostrar, sí, quizá podemos entender mejor cómo funcionaba o cómo funciona este sistema o cómo se puede hacer un mal uso de este sistema. Por ejemplo, estamos viendo ahí, dice distribución del total de laudos arbitrales por objeto de contratación, obras, servicios, bienes. Sí. Este cuadro es relevante. La fuente de investigación de este cuadro es un informe que elaboró la Contraloría General de la República hace unos años atrás, sobre un universo aproximadamente de algo más de 2.500 laudos que publicó el OCE entre los años 2003 y 2013. Ya. Y ahí se determina aproximadamente que en obras, o sea, en tema de obra pública, el 52% de estos laudos arbitrales están vinculados al sector de la ejecución de los proyectos de construcción. Fíjate lo relevante que es la industria de la construcción y cómo es el sector de la construcción el primer, yo diría, casi usuario del arbitraje. Del arbitraje. Vamos con otro cuadro, por favor, para que no nos gane el tiempo. A ver, resultados obtenidos por el Estado en los arbitrajes. Sí. Y esto es alarmante porque ustedes ven 70% laudos arbitrales desfavorables. Es decir, en el 70% de los arbitrajes a los que se ha sometido el Estado, ¿estamos hablando de Odebrecht o en general? En términos generales. En términos generales, el 70% los ha perdido, por decirlo así. Si fuese un juicio privado, podríamos decir, perdió el juicio. Sí, pero acá hay que hacer una precisión, porque aquí este cuadro también proviene de este informe de la Contraloría General de la República, y este 70% de resultados desfavorables abarca no solamente obra pública, sino también bienes y contratación de servicios con el Estado. Ajá. De este 70%, el 52% de estos resultados desfavorables provienen de obra pública. Obra pública. Así es. A ver, si tenemos otro cuadro para luego ir a las cifras globales en el caso de Odebrecht. A ver, y en el 94.8, fíjense ustedes, es el demandante, el contratista. Sí. Es que el contratista el que demanda al Estado. Al Estado. Y esto tiene una explicación, porque la ley de contrataciones del Estado tiene
está diseñado sobre la base de un sistema de contrapesos entre las partes para el tema de los incumplimientos. Entonces, por ejemplo, el Estado tiene atribuciones autorizadas por la ley para, por ejemplo, ante el incumplimiento del contratista, aplicarle penalidades, ejecutarles las cartas fianzas, intervenir económicamente en la obra, resolverle el contrato o incluso iniciar los procedimientos de inhabilitación al contrato. En cambio, el contratista, el único medio que tiene para poder exigir sus derechos es el arbitraje. Entonces, esto explica las razones porque el 95% de las controversias son iniciadas por el contratista. Ahora, ¿no? en el caso de Odebrecht, ¿cuánto dinero hemos perdido nosotros en gastos administrativos o cuánto nos ha ganado Odebrecht en esos arbitrajes? Bueno, la cifra no la tengo en la cabeza, pero son sin duda unos millones de dólares. Porque tengo entendido que hay una cifra de arbitrajes, si me dicen por ahí. Perdón, acércate, Carla. ¿Cuántos son los arbitrajes a los que se sometió Odebrecht con el Estado? 42 arbitrajes Odebrecht versus el Estado. En la Sí. mayoría Odebrecht demanda al Estado. Sí. En 35 hemos perdido. ¿Por qué hemos perdido? Bueno, hay una serie de cosas que les Sí. vamos a ir contando a lo largo de los próximos días, pero esta vez nos tocó hacer el marco general porque el tiempo nos ha ganado y yo me pongo rosa porque la prevención es nuestra principal arma contra el cáncer de mama. Gustavo, muchas gracias, perdona la falta del tiempo que siempre es Encantado. apremiante en televisión, pero ojo, ojo, tenemos mucha información sobre este asunto para que puedan entender cómo funcionaba la telaraña de Odebrecht, que no era solamente pagar sobornos a funcionarios públicos. Nosotros regresamos mañana a las 9 de la noche, se quedan con noticias a las 10. Macrópolis, la ciudad industrial más importante del Perú. Muy buenas noches, bienvenidos. Buenos días amigos de Digital Future TV, nos encontramos con el presidente del Instituto Peruano del Derecho Aéreo, el doctor Julián Palacín. Bienvenido a Tras la Noticia. ¿Cuál es su opinión, doctor, acerca de estos arbitrajes de Odebrecht, ¿no? Que, bueno, se viene investigando, pero hasta ahorita, bueno, parece que el tema está ahí. ¿Qué opina al respecto? Bueno, el Ministerio Público tiene la responsabilidad de hacer una auditoría y determinar si estamos ante arbitrajes que le podríamos llamar fraudulentos en agravio del Estado, porque no puede ser que el Estado haya perdido el 90 o el 95% de estos arbitrajes frente a Odebrecht. Más aún, si acaba de aparecer un laudo histórico, el más importante en la historia del derecho aéreo iberoamericano, laudo 2806-2014 CSL, Aeromaster versus Repsol, en donde se derrotó a Repsol y en donde magistralmente y en forma académica los árbitros en mayoría desarrollaron la doctrina de defensa del orden público peruano y de las buenas costumbres que están normadas en el título 5, el título preliminar del Código Civil, que dice que es nulo el acto jurídico que viola las normas de orden público o de buenas costumbres en el Perú. Es decir, creemos que esta doctrina arbitral nacida de este arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima hubiera podido inspirar todos los arbitrajes Odebrecht para que el Estado no sea derrotado sucesivamente, como ha ocurrido según investigación que está realizando la Fiscalía Supraprovincial
corporativa, delito de corrupción de funcionarios por asociación ilícita para delinquir en arbitrajes, cohecho pasivo específico y otros delitos. Bien. Nosotros creemos que en el arbitraje en donde ha intervenido el Estado contra Odebrecht y tal vez otras multinacionales, podría haber existido un ropaje legal que le ha dado vestimenta a la violación de derechos en agravio del Estado peruano. Y eso es lo que hay que investigar.